Muy buena. Vamos a hacer ahora un poquito de química, porque quiero que os enteréis de la química desde el principio de los tiempos. En este caso, vamos a estudiar la tabla periódica porque estáis harta de verla y ninguno conoce muy bien cómo está montada ni por qué es así la tabla periódica. Entonces, vamos a hacer un repasito histórico, ¿vale? Vamos a ir poniéndole cara a todas estas personas, a los que tengan cara, todo el mundo tendrá al menos tiene un cuadro, algo tiene para identificarlo. Y vamos a comentar un poquito de qué va el rollo, ¿vale? La tabla periódica está formada por elementos que están en la Tierra, ¿vale? De acuerdo. Pero, ¿dónde se origina esto? Los griegos creían que los elementos que existían eran cuatro, que era el aire, el fuego, la tierra y el agua. Y se acabó, ¿vale? No le vayas a pedir a los griegos un nitrógeno, ni le vayas a pedir a los griegos un potasio, ¿vale? Ahora mismo creían que con eso te movía para hacer lo que quisiera. ¿Qué pasó? Que desde los griegos, que estamos hablando del siglo III a.C. aproximadamente, metemos un salto hasta el siglo XVI, son muchísimos años. Volvemos otra vez a lo que hablamos el último día, que es que en la Edad Media hubo un parón tremendo, y no solo la Edad Media, los años que había antes, es decir, la ciencia no avanzó mucho hasta el siglo XVI-XV, que pasó lo de Galileo que hablamos en el vídeo de física. Entonces, siglo XVI, llega la alquimia. ¿La alquimia qué era? La alquimia es el precursor de la química, ¿vale? Y tiene un nombre propio, que es Paracelso. ¿Paracelso qué hacía? Paracelso se dijo que consiguió transmutar, que la transmutación es la base de la alquimia, que es convertir un elemento en otro. Y se dijo que convirtió plomo en oro. Yo no me lo creo, pero dice que fue el que lo consiguió. La alquimia era una ciencia así como muy casera, muy de estar por casa, pero se empezó a convertir en una ciencia real en el siguiente siglo, cuando Boyle, Lavoisier y todos los nombres que vamos a ver ahora hicieron avances significativos para que la ciencia para que la química fuera ciencia. Boyle, siglo XVII, ¿qué pasó? Fue el primero que dijo que era realmente un elemento. Lo que conocemos hoy día como elemento lo dijo Boyle en el siglo XVII, ¿vale? Definió lo que era el elemento actual. De Boyle vamos a 1690 con Antoine Lavoisier. Este es increíble, es un francés que hizo muchísimas cosas por la química, es uno de los padres de la química, de hecho. De los 33 elementos que se conocían en el momento, lo único que hizo fue coger los 33 elementos y los ordenó, ¿vale? El orden que siguió no es muy relevante. Él cogió los 33 elementos y los intentó ordenar de una forma coherente para la época, ¿vale? Y fue el primero, como químico, como persona que estudiaba la ciencia, que utilizó la balanza de precisión en un laboratorio. Es decir, primero que dijo, bueno, yo quiero utilizar este compuesto y este compuesto, pues lo que voy a hacer es medirlo para ver qué cantidades exactas necesito de ese compuesto. El primero que lo hizo, 1690. Por eso todos lo tenemos que hacer en el laboratorio ahora. Ya en 1690 viajamos a Berzelius. Berzelius fue un hombre que tuvo una contribución total, porque dijo, vale, la tabla periódica no se conocía como tabla periódica, pero si queremos ordenar los elementos no podemos poner los elementos con el nombre completo en toda la tabla, va a quedar una tabla enorme. Entonces dijo él, vale, tranquilidad, vamos a coger el nombre en latín y del nombre en latín cogemos una abreviatura y ese va a ser el símbolo, ¿vale? Por ejemplo, AG es plata, que viene de argentum en latín, ¿no? Entonces él cogió esos elementos y son los símbolos que utilizamos en la tablita, ¿vale? La tabla la pondré por aquí o después la colocaré por algún lado, la vais a estar viendo. ¿Qué ocurre después? Después tenemos el Congreso de Karlsruhe, 1860. ¿Eso qué es? Eso es, para entendernos, como si fueran los Vengadores de la época. Aquí se reunieron todas las mentes químicas del mundo. Aquí. Fue el primer congreso químico y lo organizó un hombre que se llamaba Canizaro. ¿Por qué? Porque Canizaro se dio cuenta de lo siguiente, y fue el que ordenó de menor a mayor los números atómicos, porque él fue el que ideó el método para calcular los números atómicos de los elementos. Entonces, calculó los números atómicos del elemento y dijo, oye, qué guay. Pues entonces, si ya tengo cuál es el número atómico de cada elemento, lo puedo ordenar de menor a mayor. Y los elementos que conocíamos los empezó a ordenar de número atómico menor a número atómico mayor. Z, número atómico. ¿Vale? Después de este congreso, de que todo el mundo ya te digo, todo el mundo compartió ideas, empezaron a salir muchas vertientes, que lo he puesto aquí con la llave. Hay más, hay bastantes más. Pero he puesto aquí dos por tener la curiosidad. La primera de ellas es la de John W. Dobereiner, que lo que hizo fue agrupar, porque ya claro, ya todo el mundo quería hacer una tabla periódica, todo el mundo quería coger los elementos y ordenarlos tranquilitos en una especie de, en unas celdas que tuvieran cierto sentido. Entonces, ¿qué hizo Dobereiner? Lo agrupó en triadas, de 3 en 3, ¿vale? En triadas de elementos que tenían propiedades similares. Vale, se quedó ahí. Otro, John Newlands, lo que hizo fue proponer la ley de las octavas. ¿Qué era eso? Hacía grupos de 7 elementos y se daba cuenta de que esos grupos compartían propiedades. Si veis, tanto este señor como este señor, poco a poco se van acercando a un modelo, porque hay algo común en ambos. Y es que hay elementos que tienen propiedades similares.
¿Dónde está la genialidad? La genialidad o la mística o como sea, ¿no? Siempre hay un punto así como de misterio, porque a lo mejor está un poco mitificado por el paso del tiempo. Dmitri Mendeleev, ese señor. También hay un químico que se llamaba Meyer, pero bueno, el mérito se lo llevó Mendeleev, que hizo lo siguiente. Mendeleev, después de esta excursión con el resto de químicos de la época, lo que hizo fue estudiar, seguía con sus estudios, y en un viaje en tren, imaginaos si los viajes en tren a veces tardan hoy día, imaginaros en el 1800 o 1900, se quedó dormido, ¿vale? Se quedó dormido, le dio sueño, y lo que le pasó es que tuvo un sueño en el que soñó con los elementos ordenados en filas y columnas, siguiendo una serie de propiedades similares. Es decir, es como que escuchó la idea de todos ellos y se le ocurrió esa forma de ordenarlo. ¿Qué hizo? Cogió los elementos que existían en el momento e hizo una proto-tabla periódica, es decir, una tabla periódica muy primitiva, en la que estaban colocados los elementos que conocía. ¿Qué pasa? Que no estaban todos. ¿Qué hizo él? Que es otro puntito de genialidad. Dijo, si aquí hay un elemento y aquí hay otro, dijo, aquí en medio falta un elemento para completar el grupo o completar el periodo. Y dejó huecos que con los años hemos ido rellenando y ahora tenemos una tabla periódica bastante bonita, ¿vale? ¿Cómo se complementa un poquito esta increíble aventura de la tabla periódica? Se complementa con Henry Moseley, que era un inglés que definió lo que era el grupo y el periodo. Es decir, definió lo que era el grupo de la tabla periódica y el periodo de la tabla periódica, ¿vale? Por eso lo dividimos en grupos y periodos. Y ya, por curiosidad, la parte que a nadie le gusta de la tabla periódica, que es la parte de abajo, que está como que parece que está fuera del juego, que son los lantánidos y los actínidos, fue Seaborg quien añade los actínidos debajo de los lantánidos, porque ya en esa época se habían hecho estudios de rayos X y ya se había podido descubrir algún elemento distinto, en este caso los actínidos, que son radiactivos, entonces se pudo observar y él lo colocó en la tabla. Todos ellos, y bastante gente más, contribuyó a que tengamos la tabla periódica que tenemos hoy día, ¿vale? Y a partir de la tabla periódica vamos a sacar un montón de cosas que vamos a ir explicando en otros vídeos, ¿vale? Esto es a modo de introducción y a modo que veáis un poquito que el legado que tenemos hoy después de tantísimos años estudiando lo mismo. Continuamos. ¿Cómo continuamos? Pues vamos a ver la tabla periódica que hemos estado estudiando antes. Ha quedado así. Esto es increíble. La tabla periódica es muy bonita y esta, de hecho, es bastante bonita. Los colores no son arbitrarios, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso los colores están aquí explicados en la leyenda de la tabla periódica, pero para que veáis un poquito, estos de aquí son las dos primeras columnas, son metales. Todos estos de aquí son los metales de transición, hasta el zinc, cadmio, mercurio. Y todo esto son los metales de transición interna, que son los que hemos visto antes de los actínidos y los lantánidos. Todo esto son metales. Incluso estos de aquí también son metales. Entonces, si son prácticamente todos metales, ¿qué o cuáles son los no metales? Pues son estos de aquí. De esta escalerita morada hacia arriba, todo esto son no metales, ¿vale? Y diréis, vale, magnífico. Casi todas las tablas periódicas son metales. Esta parte de aquí son no metales. ¿Y esta gente quiénes son? Esta gente lo que pasa es que están en la barrera, están en justo la frontera entre metal y no metal. Entonces tienen así unas propiedades un poquito como mezcladas, ¿vale? Por eso se llaman semimetales. Y esa es la diferencia entre los no metales y los metales, ¿vale? Cosas interesantes que podemos ver. Si os fijáis, la tabla periódica real no es así. Hay dos cosas que realmente no deberían ir donde van, pero es estético. ¿Qué son? El hidrógeno. ¿El hidrógeno por qué se coloca aquí? O sea, está colocado aquí en la tabla, pero te lo ponemos aquí también. ¿Por qué? Porque el hidrógeno aquí no va, realmente, ¿vale? De hecho, si os fijáis en los colores, por el código de colores de la tabla, el verde debe ir aquí, pero no va colocado ahí, va colocado aquí. ¿Por qué? Porque como ordenamos por números atómicos, como es el número 1, tendría que ir aquí. No vamos a poner el número 1 aquí en medio, ¿no? El hidrógeno es que es un elemento un poquito atípico, ¿vale? Entonces se coloca ahí al principio. Y así te da cierta simetría en la tabla. Tienes una primera columna con un elemento sobresaliente, ¿vale? Y otra cosa interesante es que los actínidos y los lantánidos no van aquí realmente. Si os fijáis, si seguís la flechita va aquí, es decir, seguido de este cuadradito van aquí en medio todos los lantánidos. Y seguidos de este cuadradito van todos los actínidos. O sea que la tabla realmente sería bastante más larga. Eso no hay libro que lo aguante. Como es muy largo, lo que se ha hecho ha sido que se han recogido aquí abajo y se queda de esta forma, ¿vale? Así que ya está. Tenemos los grupos, que son todos estos de aquí. Tenemos los periodos, el número atómico, que en este caso es el numerito que hay aquí arriba, ¿vale? El peso de cada uno, que están justo aquí abajo, y después pues las valencias, que eso lo veremos próximamente, ¿vale? Así que después de esto, nuestro siguiente paso son la configuración electrónica.